Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema nutrir la mente es una forma de cuidado para no caer en error. Cuarta parte. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Dios mío, derrama de tu espíritu, glorifícate, salva en este día. Solo tú eres Dios. Amados, porque nos rodean males sin número, sepamos cuán frágil somos. Nuestra esperanza de bien está en Dios y solo en Él. Él nos haga saber nuestro fin, porque si en la debilidad caemos en el mal nos va a perseguir y nos va a alcanzar. Lo mejor es fortalecer nuestra mente en el Señor. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 41, versos 9 y 12. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Escucha con atención lo que nos enseña aquí el Señor en boca de David, referente pues a profecías en las pruebas de Jesús, en la manera pues en que él también tuvo control de su mente para no caer en pecado a causa de la infidelidad de sus apóstoles. Dice la palabra: aún el hombre de mi paz, o sea, el hombre que compartía conmigo una vida, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, inclusive celebraba la Santa Cena con Jesús, alzó contra mí el calcañar. Calcañar quiere decir talón. Y cuando la palabra dice que alzó contra mí el calcañar, se refiere a que en Judas, ya pues definiendo quién era este tipo de persona, tenía en su corazón una malvada obra. Pero mira lo que dice Jesús en enseñanza a nosotros: en cuanto a mí, en mi integridad me ha sustentado. O sea, esa integridad se la reconoce a Dios, así como nosotros también tenemos que reconocer que la integridad que podamos vivir solo podrá ser en Dios. Y sigue diciendo: y me has hecho estar. Dios lo ha hecho estar delante de Él para siempre. Solamente en Dios, a través de su gracia, nosotros podemos estar delante de Él para siempre, que es la promesa pues de la vida eterna. Escrito está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, verso 3, 4, del 14 al 16, del 47 al 49, 24, 67 y del 71 al 75. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote,
fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os los entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofetearon. Saliendo Pedro a la puerta, le vio otra criada y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Escucha con atención, porque la situación que vivió nuestro Señor Jesucristo fue única. Y con todo, pues, en su modo de actuar no manifestó errores ni equivocaciones. Aquí este suceso nos lo narra Dios a través de el evangelista Mateo. Y escucha con atención. Dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas, o sea, los escribas son los maestros, los que son versados en las Sagradas Escrituras y que pertenecían a la religión de los fariseos. Lo mismo que cuando habla de los principales sacerdotes se refiere a esta religión, que pues de donde nuestro Señor Jesucristo es descendiente, porque Él es de los judíos también. Y los ancianos del pueblo, o sea, los viejos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, o sea, de la raza de nuestro Señor Jesucristo, judío también. Y tuvieron consejo para prender, quiere decir apresar con engaño a Jesús y matarle. O sea, confabularon, conspiraron contra la vida de nuestro Señor Jesucristo en ese momento, los mismos de su raza. Qué más mal, qué peor mal tan grande como estar traicionado por personas que inclusive sabían de las Sagradas Escrituras. Entonces, uno de los 12, refiriéndose a los 12 apóstoles, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Como quien dice, yo se los pongo en sus manos. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Mientras todavía hablaba Jesús con sus discípulos, en esa ocasión en que Judas iba hacia él, vino Judas, uno de los 12, uno de ellos,
y con él mucha gente. Escucha bien, como quien dice, pues no vamos a darle oportunidad ni siquiera que se escape. Y esa gente iba con espadas y palos. Inclusive se puede pensar que si por ellos fuera, hasta le habían causado la muerte allí mismo. Iban de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba, o sea, refiriéndose a Judas, les había dado señal, les había dicho a esta gente, diciendo: al que yo besare, ese es. Y tremendo porque pues un beso tiene significado de una persona que primero se considera amigo, que le tiene afecto, inclusive reverencia. Entonces mira cómo Judas astutamente utilizó el beso, como quien dice, para que no nuestro Señor Jesucristo quizás no sospechara. Pero sin embargo él ya sabía todo, porque inclusive todo estaba profetizado a la Escritura, y además él es Dios omnisciente también. Y dijo Judas: prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Lo saludó y le dice maestro porque ese saludo iba con reverencia, y le besó. A la verdad, a lo que cuenta Mateo, dice: a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Ya estaba profetizado por Dios, inclusive desde el libro de Génesis, la obra de nuestro Señor Jesucristo, la obra redentora y todo lo que iba a sufrir. Y dice Mateo: mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Mira. Entonces le escupieron en el rostro, en ese proceso de ya llevarlo para sentenciarlo. No solamente se conformaron con apresarlo, sino que dice que toda esta gente le escupieron en el rostro, le dieron puñetazos y otros le abofeteaban. A lo que el Señor, pues, en procura de no caer en error, ni en juicio, ni en venganzas, porque es más, Él es el maestro, el que nos enseña cuál debe ser nuestro comportamiento. Entonces, más bien Jesús callaba a todo esto, enseñándonos también a que para no darle a nosotros, para que no darle salida a nuestra boca en malas palabras o venganzas, también cayemos en esas situaciones. Y sucede que más adelante, estando él ya en el patio de Caifás, saliendo Pedro a la puerta, porque Pedro fue a ver hasta dónde, qué iba a suceder con Jesús. Y saliendo Pedro a la puerta, le vio otra criada y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero Pedro negó otra vez con juramento. O sea, ya lo habían visto en el patio, lo había negado una sola vez y esta ya era la segunda vez. Y cuando dice aquí con juramento, como poniendo a Dios por testigo de que, ¿qué dijo él? Dice: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Como quien dice, sin temor a equivocarnos, tú eres de ellos porque tienes la misma manera de hablar. Y la manera de hablar de los cristianos es única, porque hablan en bien, en bendición, en palabras de vida. Entonces él comenzó a maldecir, Pedro, y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente, o sea, lloró con aflicción, porque no pudo ser fiel al Señor. Que el Señor continúe llenándote de gracia. Amén.